A mi Dios se ha dado toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha allá afuera, la paz de Dios. En el devocional anterior vimos cómo el ayuno nos servía para resistir tentaciones, para pedir perdón incluso por los pecados de otras personas, de familias, incluso de un pueblo, una nación. También vimos cómo el ayuno nos sirve para que Dios nos escuche y aprendimos el ayuno que le gusta a Dios. Les dejo el link abajo en la descripción para aquellos que no han visto el devocional anterior, que lo puedan ver, al cual titulé Ayuno. Hoy quiero comenzar el devocional con una pregunta. ¿Alguna vez te has tomado una foto frente al sol o de pronto el sol dándote en tu espalda? ¿Te has puesto a mirar cómo te ves en la foto? Y mientras piensas un poquito en esa foto que te tomaste con el sol, te quiero llevar a las escrituras de Deuteronomio 9. Y les cuento lo que estaba pasando. Tenemos a Moisés hablándole al pueblo de Israel, diciéndoles que Dios destruiría las naciones de Canaán y que ellos cruzarían el Jordán y que Dios mismo iría al frente de ellos. No solamente eso, les dice que Dios iría en forma de fuego, pero les advierte de algo bien importante. Y lo que les advierte es que en ese lugar, esas ciudades tenían murallas grandes. Les dice que habían grandes hombres fuertes, que eran generaciones de gigantes. Pero les dice, no tengan miedo, Dios va adelante y Dios va a ganar la batalla. Pero les leo el versículo 3 y les voy a leer hoy de la Nueva Traducción Viviente. Pero reconoce hoy que el Señor tu Dios es el que cruzará delante de ti como un fuego devorador para destruirlos. Él los subyugará para que los conquistes rápidamente y los expulses enseguida, tal como el Señor te prometió. Versículo 4. Después de que el Señor tu Dios haya hecho eso por ti, no digas en tu corazón, el Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. No, no es así. Es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. Dos cosas bien importantes. La primera es que advierte que tengamos cuidado del ego. Que cuando conquistes tu tierra, que no te sientes a decir que es porque te lo mereces, porque eres bueno, porque de pronto hiciste algo extraordinario. No, es porque Dios lo permitió y porque dice que lo que había en la otra orilla eran personas perversas. Y si se lee los versículos siguientes, verá que lo repite más de una vez. Y casi siempre que Dios repite algo en la Biblia más de una vez, debes prestarle atención. Y es porque es fácil darnos el mérito. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, estás estudiando, hiciste una carrera, de pronto has tenido dificultades, pero oraste y pasaste los exámenes. Te graduaste, te convertiste, no sé, en un buen licenciado, un maestro, un doctor, un abogado, tal vez un estudioso de la ley. ¿Y qué dices? Porque yo estudié. Pero, ¿quién te dio la sabiduría? El Señor. Sí, la palabra dice, esfuérzate y sé valiente. Hay una parte que tenemos que hacer nosotros, la otra la hace Dios. Pero si Dios nos deja, no somos nada. Lo mismo cuando hacemos oraciones y ayunos y vencemos una batalla, por ejemplo, de enfermedad, una batalla con tus hijos, una batalla en tu matrimonio. Oraste, ayunaste, pero Dios fue quien te dio la victoria. No fue el médico, no fue una corte, no fue el gobierno, fue tu Dios. Si leen bien, se podrán dar cuenta que lo otro que le dice es que hay que tener cuidado con quién te comparas. Porque dice que los que habían en la otra orilla eran personas malas. Y si de pronto los que están en la otra orilla, los que están en el mundo, es tu estándar,
de pronto puedes estar muy lejos del estándar. Por ejemplo, antes de venir al Señor, yo pensaba que yo estaba bien. Yo decía, bueno, no soy mentirosa, no he matado, no he robado, no tengo vicios, no soy adúltera, no soy prostituta, nunca he maltratado a nadie, en fin, todo me llenaba de atributos, claro, comparado con la gente del mundo. Pero cuando llegué a los pies de Cristo y comencé a mirar en esa luz que es Él, comencé a ver en las Escrituras las cosas que Dios aborrece, tanto como el que mata o el que hace una cosa peor. Y me empecé a dar cuenta que para Dios no hay pecado grande ni pequeño, sino todos son pecados. Entonces, al tomar esa foto frente a la luz, me di cuenta cómo salen las fotos cuando te tomas con el sol delante. Ni siquiera tu ropa se le ve el color. Te ves oscuro, solamente eres una silueta de lo que eres. Nadie sabe tu color de cabello, tu color de la piel. Todos lucimos iguales. El apóstol Pablo nos hablaba de que estamos en una carrera no para competir con otros, no, para competir con uno mismo. Y para mirar el target de nosotros, lo que teníamos que estar siempre mirando era el Señor. Él decía que para que cada vez nos fuéramos pareciendo más a Cristo. Y las Escrituras nos enseñan que a través de la palabra, unida con el ayuno, unida con tiempo en comunión con el Señor, nos damos cuenta de nuestras debilidades, nos damos cuenta de que somos débiles, pero es el Señor quien fortalece, es el Señor el que te aguanta tus brazos arriba. Y no te preocupes si no has llegado aún a la estatura de Cristo, creo que nadie haya llegado a la estatura de Cristo. El mismo apóstol decía que él estaba luchando y constantemente estaba luchando con su viejo hombre. Y así nos va a pasar hasta que Cristo venga. Pero la palabra de Dios dice que el Señor siempre ayuda y le da una salida cuando viene una tentación a los justos. Pero que habían personas que iban a ser castigadas. Entonces no te compares con tu hermano, no mires a la otra orilla para saber si estás bien o estás mal. Siempre compárate contigo mismo y ponga la estatura al Señor. Y siempre piensa, ¿qué haría el Señor ante esta situación? Pero bueno, sigamos aprendiendo del pasaje. Les leo ahora el versículo 9. Y todavía aquí es Moisés hablándole al pueblo. Dice así, cuando subí a la montaña para recibir las tablas de piedra, es decir, las tablas que el Señor había hecho contigo, me quedé en la montaña 40 días y 40 noches y no comí pan ni bebí agua. Fíjense aquí de nuevo cómo Moisés recibió el pacto con el Señor después de 40 días de ayuno. Hay veces que en los ayunos el Señor también te da palabras. Hace pactos con tu pueblo. Hace pactos que son para tu familia. Pero sigo leyendo, versículo 11. Pasados los 40 días y las 40 noches, el Señor me dio las 2 tablas de piedra, es decir, las tablas del pacto, y me dijo, levántate y bájate de aquí enseguida, porque ese pueblo tuyo que sacaste de Egipto se ha descarriado, bien pronto se han apartado del camino que les mandé a seguir, y se han fabricado un ídolo de metal fundido. Ojo, hermanos, muchas personas cuando se les demora la promesa corren a hacerse ídolos y se olvidan del verdadero Dios. Hay quienes se ponen a consultar cosas que a Dios le desagrada. O de pronto ves atractivo cualquier otra cosa que te ofrecen allá afuera. Muchas veces Dios tiene sus tiempos y Él quiere probar tu fe y tu fidelidad. Y el Señor es claro en cuanto a los ídolos. Y eso, si se leen el capítulo anterior, van a ver cómo Dios era sumamente fuerte cuando decía que si se hacían ídolos o iban detrás de otros dioses, Dios terminaría con el pueblo. Y aunque esto sería casi un tema para otro devocional, a veces los ídolos pueden ser hasta amuletos, cosas que te busques para protección, cosas que traigan, no sé, hasta de la Tierra Santa. Los judíos a veces caen bastante en la idolatría y por eso Dios se desagradaba tanto con ellos. Pero bueno, sigo leyendo. Versículo 13.
Dios le dice a Moisés, he visto este pueblo y realmente es un pueblo terco. Déjame que lo destruya y borre hasta el recuerdo de su nombre. Fíjense qué molesto estaba el Señor. De ti, en cambio, haré una nación más fuerte y numerosa que la de ellos. Aquí me paro de nuevo. Fíjense que Dios le prometió a Moisés hacer otra nación de él. Pero Dios se cansó del pueblo, de la idolatría. Y Moisés no aceptó. Moisés amaba a su pueblo. ¿Y Moisés qué hace? Moisés se vuelve de nuevo 40 días más en ayuno para interceder por su pueblo. Porque Moisés amaba a su gente. La palabra en Oseas 4:6 dice que el pueblo de Dios a veces perece por falta de conocimiento. Y muchas veces caemos en idolatría cuando pensamos que, no sé, un amuleto, hay personas que creen, no, esto para la buena suerte, o esto para que en Cuba, por ejemplo, se hacen cosas que se para mal de ojo. Es más, te cuento una pequeña historia que me pasó a mí cuando fui a Israel la primera vez. Resulta que en el muro de Israel, un señor judío de pelos largos me llamó y me preguntó mi nombre en inglés. Yo le dije mi nombre. Y empezó a hacer como unos rezos en hebreo. Supongo que haya sido un rezo, no lo sé. Solo sé que en ese momento yo oré también por él. Y a la misma vez le decía al Padre, Padre, si es una bendición tuya, la recibo. Si no, bueno, no. Porque no sabía lo que estaba diciendo el hombre. Cuando este hombre termina, me regala un hilo rojo y me dice, enseñas que me lo pusiera en la mano. Y yo pensé que era parte de lo que hacían allí en el muro, ¿no? Y luego recordé que la tarde anterior, mientras oraba con mi pastor, había tenido lo que yo le llamo visión, no sé. Pero una de las cosas que había visto era que a una mujer le ponían algo rojo en la mano. Y se lo había comentado a mi pastor. Así que al subir al bus le enseñé la mano, le dije lo que había pasado. Él me miró un poco confundido porque yo pensé que eso se lo estaban dando a todo el mundo, ¿no? Cuando me di cuenta que nadie lo tenía, o sea, me sentí más curiosa. Empecé a investigar. Mi amiga que trabaja con judíos me dice, no, Dialyn, eso es como una bendición. O sea, primero me sentí como halagada, me sentí, wow, qué bueno. Pero de camino a Getsemaní, que íbamos a salir de ahí a Getsemaní, empezaron varios pensamientos que me vinieron a la mente y me recordé en Cuba cómo las personas usan que si las cosas rojas, que si para el mal de ojo, que si para esto, que si para lo otro. Y en aquel momento no conocía tanto de la palabra. Pero así todo me sentí como que no debía tenerlo. Y lo envolví y dije, Padre, si es una bendición la recibo, pero que mi único cosa que me cubra sea tu sangre que diste por mí en la cruz del Calvario. Y boté el hilo rojo. Muchos después me preguntaron, pero ¿por qué no lo dejaste de recuerdo? Y no lo hice por aquella cosa de que podía caer en idolatría. Y en aquel momento no sabía que era idolatría. Hoy me doy cuenta mirando atrás que fue el Señor quien me salvó. Porque de pronto si lo hubiera guardado, ¿sabe Dios? O sea, en aquel momento no tenía ni el conocimiento que ahora leyendo las escrituras me doy cuenta que a Dios no le agrada. Y te cuento esto porque hay veces que hay cosas que parecen inocentes, pero que podemos caer en idolatría fácil. Entonces, que ya sea una cadenita, una cosita, no sé. Yo a veces lo único que uso de vez en cuando es una cruz que tengo y es como un símbolo, ¿no? De que soy cristiana, pero siempre digo, no debemos adorar ni imágenes ni nada porque el Señor lo tiene puesto bien claro. Es más, cuando hago mis devocionales, a veces tengo pinturas de Jesús y las hago para poder enseñar, pero no me gusta idolatrar nada porque sé que Dios aborrece la idolatría. Solamente te dejo saber esto porque sé que hay personas que no piensan, ¿tú me entiendes? Y dicen, no, esto no tiene nada de malo. Y de pronto cuando ves y empiezas a estudiar las escrituras te das cuenta que está ahí. Y está ahí más de una vez. Desde el Éxodo Dios se lo empieza a decir a su pueblo. Pero bueno, un poco que recapitulando todo lo que dimos hoy. Vemos que primero no compararse con las personas de la otra orilla.
En este caso, los de la otra orilla eran personas malvadas, eran personas que los consideraban gigantes y por eso Dios decide acabar con ese lugar. Y el pueblo de Israel, él le deja bien claro, o sea, lo voy a hacer no porque ustedes sean buenos, sino porque los otros son peores. Lo segundo, cuando Dios te dé una victoria, siempre agradécele al Señor. Nunca te tomes la victoria como tuya, porque tenemos todo gracias a Dios. Y cuando Él quiera, nos quita todo. Lo otro que debemos aprender de aquí es la importancia que hay en el ayuno y la oración, como para hacer pactos, para recibir su dirección. Como en este caso Moisés ayuna por intercesión por su pueblo. Y lo hace en más de una ocasión. O sea, si se lee toda la historia de Moisés, va a ver que él constantemente está intercediendo por su pueblo. Tenemos también a Abraham, cuando intercedió por Sodoma y Gomorra, que intercedió por el pueblo. Y muchos casos de la Biblia. Samuel también intercedió en cierta ocasión por el pueblo. Tenemos a Job cuando oró por sus amigos y hacía holocaustos y cosas para interceder por su familia. Entonces, la oración unida con el ayuno es un gran arma de intercesión. Lo otro que quiero que te lleves hoy, que frente a la luz, todos estamos en oscuridad, y que no te compares con la gente de la otra orilla. Siempre busques la luz para compararte, si estás bien o estás mal. Y quiero ir cerrando con la oración que hizo Moisés a su pueblo, y dice así: como el Señor había dicho que los destruiría, yo me quedé postrado ante Él esos 40 días y 40 noches. Oré al Señor y le dije: Señor y Dios, no destruyas tu propia heredad, el pueblo que por tu grandeza redimiste y sacaste de Egipto con gran despliegue de fuerza. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Pasa por alto la terquedad de este pueblo y su maldad y su pecado. No sea que allá en el país de donde nos sacaste digan: el Señor no pudo llevarlos a la tierra de la que le había prometido. Y como los aborrecía, los sacó para que muriesen en el desierto. Después de todo, ellos son tu propia heredad, son el pueblo que sacaste con gran despliegue de fuerza y de poder. Miren cómo Él ora e intercede y les recuerda a Dios el pacto que tenía con ellos. Hay veces que hay que recordarle al Señor y recordarle: Padre, si tú nos dejas, ¿qué va a decir el resto? Pero bueno, ya quiero ir cerrando por hoy. La pintura aún creo que falta otro devocional más, no está terminada. Pero te quiero dejar que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia, que te dé su paz. Que recuerdes que a veces la fuerza no viene de nosotros. En cierto momento, en cierta ocasión había una guerra. Esa la quiero dejar para otro devocional, pero decía que cuando Moisés bajaba las manos, el pueblo perdía. Y hay veces que estamos cansados y el enemigo avanza cuando estamos cansados. Pero cuando tenemos las manos levantadas al Señor en oración, en clamor, el Señor siempre se mueve. Y hay veces que, en el caso de Moisés, envió a 2 que le aguantaran sus manos. Pero hay veces que cuando no tienes a nadie, es el mismo Señor el que te soporta. Y ahora sí te dejo, no sé por qué me salió eso extra. Que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde. Y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale click a la campanita para que de esa manera sepas cada vez que suba un devocional nuevo. Darle un like, de esa manera YouTube podrá recomendarme a otras personas y otras personas podrán escuchar también del Evangelio. Y compártelo.
Y ahora sí, nos vemos el próximo sábado. Te dejo con la paz de Dios. Su shalom.